mastele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tengo como invitada a una muy querida amiga mía, que es la doctora María de la Luz Núñez Camacho. Ella es especialista en Derecho Fiscal y en lavado de dinero. Me da mucho gusto que estés aquí, Luz. Gracias por haber venido. Al contrario, Leti, ya sabes que es un placer y un honor el que pueda yo compartir contigo algunos temas. Yo creo que un tema muy en boga y sobre el que tú sabes mucho es sobre el lavado de dinero. Entonces, sí me gustaría que platicáramos con eso para ilustrar a nuestro auditorio de qué es el lavado de dinero, cuándo se considera que hay lavado de dinero. Sí, Leti, mira, ya en otras ocasiones nosotros hemos hablado de lo que es lavado de dinero. En realidad, lo que comúnmente y en el argot se conoce como lavado de dinero es el tratar de ocultar recursos, ingresos provenientes de actividades ilícitas, y para eso pues se buscan diversas formas, como es el crear empresas fantasmas, como es el querer aparentar que provienen de actividades empresariales, inclusive la transportación y de divisa también. Es la forma en como muchos buscan el tratar de ocultar y disfrazar el origen del producto de esas actividades ilícitas. Pero acuérdate, Leti, que ahorita que nosotros platicábamos, si bien es cierto que ya hemos platicado mucho sobre lo que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que es el lavado de dinero, platicábamos tú y yo que las autoridades, sobre todo las autoridades fiscales, han buscado la forma en tratar de darle asistencia y orientación a los contribuyentes, que en realidad es lo que, si bien nos introducimos con esto porque pues yo manejo este tema y he sido de las pioneras en México respecto de la prevención y el combate al mismo, y que está relacionado con toda la materia tributaria. Lo que vamos a abordar en este tema, en este momento, pues va a ser precisamente la orientación y asistencia a los contribuyentes de la materia tributaria. Leti. Entonces, recuerdas que platicábamos y decíamos que si es que la autoridad de forma espontánea o de forma espontánea, sin que exista la obligación, va a darle asistencia y orientación al contribuyente. Y me preguntaba si yo te decía, no, eso no es que fuera de forma espontánea. Existe la obligación en nuestra legislación de que la autoridad tiene la obligación de dar asistencia y orientación al contribuyente. Tú me decías, bueno, ¿y
¿En qué consiste esa asistencia y orientación al contribuyente? Bueno, hay diversas formas de darle esa asistencia y orientación, pero además esta asistencia y orientación ha evolucionado y han sido logros de los propios contribuyentes, que el contribuyente ha buscado y ya ha obtenido para poder, en principio, obtener de esa forma gratuita esa asistencia y orientación. Y comentábamos por qué la requiere. Bueno, pues porque la terminología de la legislación tributaria es muy técnica, inclusive la terminología a veces surge en determinadas palabras de la propia legislación tributaria. Entonces, pues no es fácil entenderla, y se requiere que la autoridad dé este tipo de asistencia y orientación al contribuyente. Yo creo que sí es muy importante porque a veces las personas no son conscientes de lo que están haciendo y que es un delito, ¿no? Es un delito muy, muy grave. Bueno, pueden recaer, como tú lo dices acertadamente, y si al no darle la correcta interpretación, pueden a lo mejor inconscientemente, sin ninguna intención, a lo mejor pueden violentar la legislación tributaria. Precisamente por esa terminología que no es sencilla. Entonces, veíamos que ha habido avances, Empezó la asistencia y orientación al contribuyente, ya tiene tiempo y podemos decir, sí, ¿qué tanto tiempo? Pues tratándose de la materia tributaria no es mucho tiempo. Podríamos hablar de unos 30 años que empezó dándoselo sin obligación por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad empezó a auxiliar a los contribuyentes en el llenado de sus declaraciones. En el llenado de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque los formatos, las planillas que tenían que llenar no eran sencillas. Y obviamente, pues la autoridad tenía que ayudarles a llenar estos formatos y estas plantillas. Y entonces se empezó a hacerlo y surge después que aparece ya en la propia ley esa obligación que tiene la autoridad de darles esta asistencia y esta orientación, y que se da de diversas formas. Y con esto se cumple con uno de los principios de Adam Smith, en el sentido de que se tiene que facilitar el cumplimiento el cumplimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes en materia tributaria, sobre todo para que cumplan debidamente el pago de los impuestos. ¿Sí? Fíjate que, bueno, porque a veces nosotros oímos, ¿no? De repente se hizo millonaria, y ya tiene su dinero en Estados Unidos y en las Islas Caimán y todo esto. Y ahí es cuando empieza uno a pensar, bueno, es que hay algo raro en los ingresos y en el movimiento que está haciendo de su dinero, pasándolo a varios países, ¿no? Sí, bueno, es que una de las situaciones, inclusive de las investigaciones para efectos de detectar el lavado de dinero, puede auxiliarse uno precisamente de la forma en que perciben las personas el dinero, la forma qué es lo que declara, porque esto nos ayuda a saber de dónde proviene el dinero, de dónde provienen los recursos. No hablemos nada más de dinero, pueden ser diferente tipo de recursos. Pero te digo, pero aquí ya habría una intención, un dolo. No, hay ocasiones, Leti, que comentábamos en que las personas
no cumplen correctamente sus obligaciones tributarias por el desconocimiento o por una indebida interpretación de las leyes. Desde luego que existe el principio que la ignorancia de la ley no lo va a eximir de su cumplimiento, sí, pero por eso existe la obligación ya en ley de que la autoridad tiene que darle asistencia y orientación al contribuyente. ¿De qué formas le da esa asistencia y orientación al contribuyente? Bueno, empecemos desde que existen oficinas exclusivamente dedicadas a este tipo de asistencia y orientación y se les explica el contenido y el alcance de la ley. Además, la autoridad no es la única forma, sino que tiene que buscar otras formas para hacerlo. Y la tecnología ahora nos ayuda mucho para que la autoridad pueda darles esta asistencia y orientación. Inclusive cuando las personas van a darse de alta como contribuyentes, las autoridades les entregan una guía de obligaciones fiscales. Las autoridades también proporcionan folletos, trípticos, en un lenguaje liso y llano, en donde están explicando el contenido de la legislación tributaria. Ahí se les explica de una forma sencilla para que puedan entender y cumplir con esas obligaciones fiscales. Pero no solo eso, sino que por grupos de contribuyentes, las autoridades, sobre todo cuando existen modificaciones, reformas a las leyes tributarias, les dan a esos grupos de contribuyentes unas pláticas, les dan conferencias y ahora es mucho más fácil porque la tecnología se los permite dárselos a distancia y eso facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Además de que la autoridad se ha acercado a los contribuyentes, ¿cómo? Ha puesto oficinas en las principales ciudades de toda la República Mexicana. ¿Qué queremos decir con esto? Que hace muchos años, y bueno, no tantos, porque yo te decía, todavía hace unos 35 años, todo estaba concentrado ¿dónde? En la Ciudad de México. Los contribuyentes tenían que venir a la Ciudad de México a hacer sus trámites, arreglar sus trámites, situación que ahora ya no. Las autoridades tienen oficinas en toda la República, pero no solo eso, sino que tienen algunas oficinas itinerantes, sobre todo en la época en que se debe de presentar las declaraciones tributarias, que como sabemos, para las personas jurídicas o morales es en el mes de marzo, tratándose del impuesto sobre la renta, y tratándose de las personas físicas será en el próximo mes de abril. Entonces, allí ya está tienen esa cercanía a la autoridad y se llega a esa asistencia y esa orientación al grado de que les puede facilitar en sus propias oficinas de la autoridad el material informático, es decir, una computadora, para que puedan llenar sus planillas, sus formatos de declaraciones. Y esto es un gran avance. Pero el gran avance que tenemos en asistencia y orientación al contribuyente necesita una explicación más clara, más abundante, como ¿cuál es? Bueno, como tú sabes, una de las molestias o la molestia más fuerte que le causa la autoridad a los contribuyentes es el que se le realice una visita domiciliaria, que lo hace conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad. ¿Qué es esto de las facultades de comprobación? Bueno, si bien somos contribuyentes, las autoridades también tienen que cerciorarse de si efectivamente se está cumpliendo o no correctamente con las obligaciones fiscales, que está esto establecido en el propio artículo 16 constitucional. Allí la autoridad tiene la facultad de realizar su ejercicio de facultades de comprobación, ya sea a través de visita domiciliaria, a través de revisión de gabinete o de escritorio, e inclusive revisar el dictamen de estado de posición financiera que emiten los dictámenes que emiten los contadores públicos registrados. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que cuando se realizan las facultades de comprobación, ¿qué sucede? Bueno, que también se le tiene que dar a conocer a los contribuyentes
no solo sus obligaciones, sino también sus derechos. Y aquí ya estamos entrando nosotros a otro punto relevante, que son los derechos fundamentales, que también se tienen que respetar en materia tributaria. Muy bien, Luz, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia y continuamos con este interesante tema sobre el lavado de dinero, cómo le pueden ayudar las autoridades al contribuyente, cómo lo van a orientar y todo este apoyo que tenemos por parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, sí, efectivamente comentábamos de estos avances respecto de la asistencia y orientación al contribuyente en tratándose de la materia tributaria. Y te decía yo que ya tocábamos un punto muy relevante que son los derechos fundamentales del contribuyente. Y aquí ya está contemplado
en la propia legislación tributaria, que los contribuyentes tienen derechos fundamentales, empezando porque tienen derecho a ser oído, es decir, a que les den audiencia, a que se les proporcione copias de determinada documentación, etcétera. Pero te decía, para poder entender esto y para haber llegado a este punto, se empezó a proporcionarle a los contribuyentes una carta de derechos del contribuyente cuando las autoridades realizan las visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias, que es para conocer si se está cumpliendo o no correctamente sus obligaciones fiscales. Cuando se inicia la visita domiciliaria, obvio que se tiene que levantar un acta de inicio, pero en ese momento también se le tiene que entregar esa carta de derechos del contribuyente. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué sucede si no se le entrega esa carta de derechos del contribuyente? Que sería las cartas de derechos del contribuyente auditado. Bueno, todo lo actuado de la autoridad tiene validez, pero se sancionará a la autoridad que no entregó esa carta de derechos del contribuyente. Esa carta de derechos del contribuyente. Y fíjense, esa carta de derechos del contribuyente se le señala al contribuyente desde cómo debe de haberse emitido la orden de visita domiciliaria, cómo se deben de identificar los visitadores, ¿sí? El plazo que debe de durar el ejercicio de esas facultades de comprobación, dependiendo del tipo de contribuyente, porque ya sabemos que en general la autoridad ya tiene un plazo para concluir esa visita domiciliaria, que es de 12 meses. Qué bueno que si se trata de contribuyentes que forman parte del sistema financiero, será de 18 meses. Y si la autoridad, dentro del desarrollo de la visita domiciliaria, detecta que el contribuyente tiene relaciones con terceros en el extranjero, el plazo se incrementará hasta 24 meses. Pero allí ya se le está señalando un plazo, situación que anteriormente pues, no se hacía así, hace muchos años no aparecía. Además, allí se le indica al contribuyente que los visitadores que aparecen en la orden de visita domiciliaria van a poder actuar de forma conjunta o separadamente, claro, siempre avisándole al contribuyente, ¿sí? Y cómo es que se va a desarrollar la visita domiciliaria al grado y el alcance de decirle que el resultado de la visita domiciliaria, es decir, cuando ya se le emita un oficio en donde se le determinen contribuciones, que se puede impugnar y el plazo que tiene para impugnarlo y cuáles son los medios de defensa que puede utilizar. Sí, entonces estos son avances que vinieron logrando los contribuyentes, pero no ha quedado allí. Conocemos y sabemos que existe una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y esa Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no quiero decir que sea exactamente un ombudsman del contribuyente, no, pero sí es un mediador entre la autoridad y el contribuyente. Y les digo, esto ha venido a tener tantos alcances que aquí encontramos lo que conocemos nosotros como los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos, que son unos medidas alternativas para concluir la controversia que tenga el contribuyente con la autoridad revisora para llegar a un buen fin. Y bueno, precisamente por eso su nombre se indica que son acuerdos conclusivos. Se va a concluir ciertas diferencias que tuvieran con el contribuyente y que estos se van a poder utilizar hasta en tanto la autoridad no emita una resolución definitiva, ¿sí? Es decir, si se está en el proceso de la facultad de comprobación, se va a poder utilizar. Inclusive si ya se concluyó, pero no la visita domiciliaria, pero no se ha emitido una resolución que determine contribuciones, se puede utilizar el acuerdo conclusivo. Y esto ha dado muy buenos resultados tanto para la autoridad como para el contribuyente. Además
de que se pueden, estos acuerdos conclusivos pueden versar no sobre la totalidad de lo que haya revisado la autoridad, sino a lo mejor puede ser parcial. Y esto también es una gran ayuda. Cuando el contribuyente presenta su solicitud de acuerdo conclusivo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente primero revisa que esa solicitud cumpla con todos los requisitos establecidos, tanto en el Código Fiscal de la Federación como en los propios lineamientos para efectos del acuerdo conclusivo. Una vez que cumple con estos requisitos y que entre estos tendrá que plasmarse la propuesta que hace el propio contribuyente, lo revisará y se lo va a enviar a la autoridad revisora para que ella decida si acepta si acepta la propuesta de ese acuerdo conclusivo, o bien aquí puede ser que diga que no lo acepta, o inclusive puede la autoridad revisora modificar esa propuesta, ¿sí? Entonces son situaciones que en materia tributaria, ya antes que en otros procedimientos legales, ya se encontraba este tipo de medios alternativos para concluir una controversia. Y esto es muy bueno, ¿no? Porque así los ciudadanos cuentan con una ayuda especializada para poder realizar sus declaraciones y todos los trámites que tenga que realizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, y hay una agilización y desde luego se le está facilitando ese cumplimiento que es una obligación que tienen los contribuyentes de contribuir de la manera proporcional y equitativa que le establezcan las leyes. Entonces les digo, en esta materia tributaria, esa asistencia y orientación, pues es un gran avance que además está respetando y está tomando en consideración todo lo que los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. Es una garantía de que tienen los contribuyentes. Porque cuando a una persona se le habla de cuestiones impositivas y se le dice que la autoridad lo va a poder revisar, etcétera, bueno, es un temor, es una preocupación, etcétera. No, hay que utilizar lo que ya está plasmado en ley. Hay que conocer estas posibilidades que existen. Miren, y que además el hecho de que nos expliquen cuál es el contenido de las leyes, los alcances, nos permite conocerlas, porque a veces los desconocemos. Yo he platicado con muchas personas en donde a veces yo les digo, no, es que tú tienes derecho a hacer determinadas deducciones. Pero ¿cómo? Sí, siempre y cuando te encuentres en los supuestos que están establecidos en la ley. Como personas físicas, dependiendo de tu actividad, tienes derecho a hacer determinadas deducciones. ¿Y qué es eso de las deducciones? Es quitar tal vez gastos estrictamente indispensables para la obtención de nuestros ingresos. Desde luego, todo está establecido en la ley. Y si hay legislaciones que son completas, yo puedo decir que es en la materia tributaria. Sí, tal vez la terminología no sea fácil, no sea sencilla de conocer, pero sí viene contemplado todas las cuestiones y todas las posibilidades que tenemos con nosotros como contribuyentes. Sí, y eso pues obviamente sí es una gran ayuda y un gran apoyo, ¿no? Sí, y decías, bueno, ¿por qué hablamos aquí de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Porque, bueno, desde luego que cuando hablamos de algún delito, pues debe haber el dolo, ¿sí? La intención. Pero a veces los contribuyentes no es que ni tengan dolo ni mala fe, es desconocimiento.
y en este caso también el desconocimiento de que existen oficinas y áreas especializadas de las propias autoridades en donde les pueden dar esta asistencia y orientación al contribuyente. Hay que utilizar esas posibilidades, porque acuérdense que de toda obligación también implica un derecho, y de todo derecho implica una obligación. Entonces aquí los contribuyentes tienen ese derecho que fue alcanzándose, que fueron alcanzándose paulatinamente, y que fueron logros de los propios contribuyentes. Y que te digo, muchas personas los desconocen. Hay áreas exclusivas para darles estos apoyos. ¿Por qué? Porque se puede decir que es un ir y un venir. Las autoridades ayudan a los contribuyentes, las autoridades van a recaudar lo que les corresponde, y los contribuyentes van a estar tranquilos de que están cumpliendo con esas obligaciones fiscales, y que no tienen por qué tenerle el temor a la autoridad de que me van a llegar a revisar. Miren, en esa asistencia y orientación, a lo mejor es una asistencia y orientación que a lo mejor es verbal, etcétera, pero cuando ya tiene uno esa orientación verbal y quiere uno tener un soporte jurídico, entonces ahora sí yo puedo hacer una consulta real y concreta, porque así tienen que ser en materia tributaria, y presentarse a la autoridad. Y la autoridad, al contestarme esa consulta que yo estoy haciendo, entonces ya tendré yo un soporte jurídico para defender mi actuar como contribuyente. Sí, entonces ya llevas una orientación que realmente te va a servir para plasmar mi consulta, ¿sí? Para decir, voy a hacer esta consulta porque yo estoy encaminado a que la autoridad me diga si yo lo que estoy haciendo es correcto, si lo puedo hacer, o que me confirme lo que yo creo que estoy haciendo bien. Eso, y les digo, aquí la autoridad también da a conocer criterios que ella misma emite, ¿sí? Que ella misma emite. Y por eso es tan importante el que sepamos que existe esa asistencia y orientación al contribuyente, que a veces decimos, bueno, pues ahí está, pero la desconocemos, como podemos desconocer que también existe otra posibilidad que también está plasmada en el propio código, que es una reconsideración. Y me van a decir, ¿qué es una reconsideración? Bueno, su nombre lo está diciendo, que la autoridad puede volver a considerar lo que hizo. Sí, pero para que vuelva a considerar ciertas situaciones, que existe esa reconsideración, que yo quiero decirles, no es una instancia, es una facultad discrecional de la autoridad que está plasmada en el propio código. ¿Por qué es una facultad discrecional de la autoridad? Porque si existe una resolución que fue emitida violentando la legalidad y es obvio, ¿sí? Entonces la autoridad superior a aquella que emitió esa resolución puede, a petición del contribuyente, revisarla, pero siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos. ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, primero, que el contribuyente no haya utilizado ningún medio de defensa, que no se haya prescrito el crédito fiscal, y que no sea un resultado de otro medio de defensa. Entonces, aquí hay que cumplir con esos requisitos, con esos requisitos, para que la autoridad, ¿sí?, revise y pueda reconsiderar esa resolución que, como ya vimos, ya se venció el plazo para utilizar un medio de defensa, si no ha prescrito el crédito fiscal, ¿sí? Y entonces la autoridad va a revisar, como lo está señalando el contribuyente, si es que efectivamente se emitió violentando la legalidad.
Eso es muy importante. Sí, solo que aquí sí yo quiero comentarles el resultado de esa reconsideración, sí, allí no procede ningún medio de defensa, excepto, y ya me metería en un tema que es tuyo, que excepto que sería el amparo si es que me violentó el artículo 16 o el 14 constitucional. Pero no, yo puedo decirles aquí coloquialmente que es el último chance que puede tener un contribuyente. Es decir, ¿por qué? Porque ya se me vencieron los plazos. Y acuérdense que cuando se me vencen los plazos para utilizar un medio de defensa, la autoridad considera que yo estoy aceptando lo que ella determinó. ¿Por qué? Porque la única forma en que yo puedo impugnarlo, es decir, demostrar mi molestia de que no estoy de acuerdo, es utilizando mis medios de defensa. Si se me venció el plazo, quiere decir que yo estoy conforme. Pero aquí tenemos este último chance que está plasmado en el propio Código Fiscal. Sí, porque pues es muy importante que se cuente con todos los medios de defensa habidos y por haber, para que el contribuyente se pueda defender. Y que los utilice, que utilice. sepa cómo, cuándo, en dónde, ¿sí? Y yo les digo, todo eso lo puede conocer a través de ¿qué? De la asistencia y orientación al contribuyente. Hay oficinas de la autoridad en donde les dan esa orientación y esa asistencia al contribuyente. Lo pueden hacer por vía telefónica, lo pueden hacer ahora a través del internet, lo pueden hacer presencialmente, ¿sí? Lo pueden hacer presencialmente. Entonces, hay que ir, yo les digo, vamos a la segura. ¿Tenemos duda? ¿Tienen duda? Pues entonces consultemos. ¿Por qué? Por vía telefónica. Hay atención telefónica. Entonces, si no podemos ir presencialmente a hacer esa consulta, pero la autoridad está allí para orientarnos y darnos asistencia. Lo que quiere la autoridad es que se cumpla correctamente con las obligaciones fiscales. Y si eso lo quiere, pues entonces te proporciono, ¿sí? Mi ayuda, mi orientación, y te doy todas las facilidades y te proporciono a través de los medios esa asistencia y orientación. Mira, yo recuerdo que inclusive hubo épocas en que las autoridades, claro, eso fue antes porque no había tanta tecnología, elaboraban cómics para dárselos a conocer a los niños de las primarias. ¿Para qué? Para que supieran que se debería de pagar contribuciones. Esa es otra forma de orientación. ¿Por qué? Porque los niños en su casa siempre han oído de que el papá se queja de que no, es que aparte de eso tengo que pagar impuestos, y los impuestos ni me hablen de impuestos, y ¿por qué debo de pagar impuestos? Y bueno, es que los impuestos no se destinan a lo que se deben destinar, y es que pagamos impuestos y no tenemos los servicios que debemos de tener. Pero también en esos cómics que se publicaban y que se les daban a conocer a los niños, se les decía, si no se pagan impuestos, pues no vamos a tener luz, porque están destinados al servicio para que se tenga luz. No vamos a tener que salga del grifo el agua. El agua, ¿por qué? Porque a lo mejor vamos a tener que ir a buscar a un río. Entonces, el gobierno, los estados tienen que destinar ese dinero para darnos esos servicios, para tener agua, para tener luz, para tener carreteras, para tener educación, para tener... Entonces, se destinan, que bueno, que nuestra obligación como contribuyentes es cubrir los impuestos, que desafortunadamente hemos vivido en lugares en donde a lo mejor desvían lo que recaudan en materia de impuestos, de contribuciones, pero esa es otra cosa, porque si aquí vamos a ver que porque ellos no cumplen, tampoco los contribuyentes cumplimos, pues entonces sí vamos a vivir en un caos. Sí, y en conflicto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Astele.tv.
Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Estamos de regreso con este tema tan interesante, la asistencia al contribuyente, la asistencia y la orientación al contribuyente, que es tan importante para los que tenemos en un momento dado que pagar impuestos, sepamos que contamos con el asesoramiento y el apoyo de la autoridad para poder aclarar todas nuestras dudas y seguir adelante con nuestras declaraciones y contribuciones y demás. Entonces, continuamos con la maestra, la doctora María de la Luz Núñez Camacho, que nos está orientando sobre este tema. Sí, Leti, mira, yo les decía que es muy importante saber a dónde dirigirnos, con quién hablar. Y les decía que tenemos nosotros que lo podemos hacer hasta por vía telefónica. Por vía telefónica y ahora con la tecnología, pues también lo tenemos. Les comentaba yo lo último antes del corte, te decía yo que se habían emitido inclusive cómics para los niños cuando no había tanta tecnología. Ahorita pues con la tecnología pues ya le sacan videos, caricaturas, etcétera. Pero va hacia con la idea de que desde pequeños sepan que existe esta obligación, pero no nada más la obligación de cumplir con las contribuciones, sino también cuáles son mis derechos y que esto deriva de esos derechos fundamentales. Te digo, esos derechos que te decía yo, bueno, imagínate que existe el derecho que hasta en un medio de defensa que tú estés utilizando un recurso administrativo de revocación, cualquier que sea, no solamente el recurso tradicional, sino el recurso de revocación de fondo, etcétera,
si yo no tengo en este momento alguna documentación que tiene la autoridad, tengo el derecho a que la autoridad lo proporcione, lo proporcione. Y eso pues, también me facilita el hecho de que pueda yo utilizar mis medios de defensa. Necesitamos orientación hasta para saber qué beneficios tengo yo en utilizar un u otro medio de defensa, es decir, el juicio contencioso administrativo o el recurso administrativo de revocación. ¿Por qué me van a orientar hasta en el hecho de saber por qué el recurso administrativo de revocación es optativo? ¿Por qué es optativo? ¿Qué beneficios tengo de utilizar el recurso administrativo de revocación? Bueno, me hablan de que yo debo de garantizar el interés fiscal, pero ¿por qué debo de garantizar el interés fiscal? Digo, sí, hay cuestiones que sí no es fácil conocerlas. ¿Por qué debo de garantizar el interés fiscal? Porque en materia tributaria no existe el pago bajo protesta. Por eso garantizamos el interés fiscal. ¿Y de qué forma voy a garantizar el interés fiscal? Bueno, pues hay muchas formas, empezando desde la más común, que sería la fianza, que puede ser una fianza, que puede ser una hipoteca, pero puedo hacerlo a través de una carta de crédito, etcétera. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuál? Imagínate que si yo no garantizo el interés fiscal y me voy a ir a utilizar un medio de defensa, ¿qué sucede si yo no garantizo en tiempo? ¿Cuál es el plazo que tengo? ¿Tengo qué? 30 días para poder garantizarlo. ¿A partir de cuándo? Cuando también son términos que pues, el contribuyente, el particular desconoce, porque me dicen, si no, es que tú deberás de garantizar 30 días después de que se inicie el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cuándo se inicia el procedimiento administrativo de ejecución? Pues a partir de que me notifican que el crédito fiscal, ¿sí? Y bueno, y luego me están hablando de notificaciones, que hay, ¿cómo me lo debes de notificar? Y son tantas cosas. ¿Por qué? Porque imagínate que hablamos de que cualquier resolución o acto que pueda ser impugnable, la autoridad debe de notificarlo de forma personal, pero a través de una notificación personal. Pero aquí un paréntesis. También consideramos como tal a que se notifique a través de buzón tributario. Ay, caray, y bueno, ¿qué es eso del buzón tributario? Bueno, imagínate, lo que sucede es que es a través de buzón tributario, porque cuando me fui a dar de alta como contribuyente, es decir, cuando le fui a avisar a la autoridad que ya era contribuyente y que me dio mi clave del Registro Federal de Contribuyentes, que me dio mi guía de obligaciones fiscales, también, ¿qué sucede? También me pidió que yo le diera un correo electrónico. ¿Para qué? Para que la autoridad me lo pudiera notificar en un momento dado a través de ¿qué? De buzón tributario, es decir, a través de vía electrónica. La tecnología está presente ya en todo, ¿sí? Y bien, bueno, pero ¿qué sucede? Imagínate que me dice también, bueno, cuando yo te notifique a través de buzón tributario, tú tienes la obligación de abrir esa notificación, a más tardar tienes 3 días. Si al tercer día no lo abres, para mi autoridad, ya te notifiqué, te notifiqué al cuarto día y entonces ya veré cuando surte efectos la notificación y entonces para mí yo ya te lo di. Sabemos también que la tecnología a veces falla, ¿sí? Que bueno, que la gente, si esto lo ignora, pues a lo mejor el correo yo casi no lo uso y lo voy a abrir allá cada 15 días, allá cada mes, digo, pues total, no tengo nada que me manden, etcétera. Imagínate, entonces, si ya lo da por notificado la autoridad, etcétera. Son cuestiones que si se quiere conocer, la autoridad te lo explica, que te va a entregar a lo mejor un folleto con ese lenguaje liso y llano a la que está obligada, y que además no necesito desplazarme tan lejos para ir a hacer esa consulta. ¿Por qué? Porque hay oficinas en todas las principales ciudades de la República, ¿sí? Entonces,
Para mí lo que está haciendo la autoridad es facilitarme el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero claro, si yo desconozco que existe esa posibilidad, no lo voy a usar. No lo voy a usar. Entonces, es importante que nosotros sepamos la existencia de estas oficinas. Entonces, sí, ya como conclusión, porque ya vamos a salir del aire, ya se nos fue muy rápido el tiempo, ¿qué le recomendarías al público para dentro de este tema de la asistencia al contribuyente? Que se acerquen a las autoridades, que pregunten dónde y cómo pueden hacer tanto sus consultas, que pueden hacerlas tanto verbalmente como por escrito, pero que se acerquen a ellas para que tengan menos errores y tengan menos problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo del programa de Leyes y Justicia. Nos vemos para el próximo programa y les agradecemos mucho su asistencia y haber estado y su compañía por esta hora que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.